Desactuantes. Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Nora Mosenko es pedagoga teatral, maestra, directora, coach de actores. Hace ya 30 años que desarrolla un método propio de enseñanza formando actores, directores y maestros de actuación. Para mí es de una alegría enorme estar acá con ella charlando. Llegué a su escuela a los 10 años y acá sigo entrenando actuación con ella, formándome como maestro. Pero además creo que hay una particularidad de su lenguaje, que es que muchos y muchas amigos, compañeros, hemos crecido acá no solo en relación a lo actoral, sino a lo humano, lo espiritual, lo filosófico, a lo artístico en un sentido muy expandido de lo que uno podría esperar de solo una clase de teatro. Hola, Nora. Hola, yo ya me emociono, se me va a pasar la emoción y después me voy a concentrar. Pero es la etapa en que me emociona las vueltas. Ahí va pasando. Vos sabés que últimamente, cuando la gente dice esto me transforma, y lo dicen, siempre cuando yo hablo se me vienen imágenes muy vivas, que puede ser o de chicos. Una vez una chica acá se acercó a fin de año y me dijo, yo no sabía que tenía esto dentro mío. Entonces no es qué bien cómo evolucioné como actriz. Es algo mayor eso. Y parece una sorpresa porque uno separa, ¿no?, la vida espiritual de la vida artística, como si fueran... Nos parece más natural separar que integrar. Y últimamente a mí me pasa, cuando fue en su momento que hizo Agos con Federico León, ese trabajo... El retiro. Yo le decía, pónganle retiro espiritual a pensamiento artístico. Y ahora, quizás con más coraje o con más libertad mía, yo digo, claro que es a través del arte, pero no termina ahí. Y hasta me pregunto si el origen del arte es un hecho completamente espiritual. El origen es una necesidad, no es un hecho útil, es una necesidad. Y es una necesidad que nos convierte como humanos en otra cosa. Pero no en otra cosa porque la aprendemos como consideramos los saberes, ¿no? Estudio tal cosa y lo aprendí, sino que es un hecho que nos amplía. Entonces hay algo que no está tan para adelante, sino en relación a lo que llamamos vida o filosofía, en general es sentirnos más amplios, más desconocidos. Y mi sensación es que digo, sí, claro, es otra cosa. Alguna vez a mí me han dicho cuando yo era chica, bueno, pero muy chica, te quiero decir, a los 20, la otra vez me acordaron una nota que me dijeron, vos vas a tener que escribir acerca de esto. Y yo era muy chica y ya trabajaba. Y yo siempre sentí que el trabajo era con las personas, no con el hecho artístico. Entonces quizás esa investigación es la que me movió desde siempre, que son las personas. Yo te digo las personas y me conmuevo, o sea, son las personas, no como sos como actor. Después celebro enormemente, pero creo que el artista es una persona que se va reconociendo más amplia y reconoce su voz a través del arte, ¿no? Eso. Hermoso. Hay una pregunta con la que nos gusta iniciar el podcast, que es ¿quiénes son tus maestros, maestras? Bueno, yo empecé estudiando teatro, danza y canto de adolescente y estudié con Cristina Vanegas un poquito. Después estudié con Midón, después estudié un poco con Bartiz, con Pompeyo. He tomado clown en su momento también, con varios maestros. Y después de ese tiempo, hasta los 20 y pico, ya entré en una práctica que fue más mi práctica y más filosófica, si se quiere, ¿no? Como si la práctica fuese tu maestra. En algún punto. Exactamente.
Exactamente. Entonces, cuando yo siento que me sigue inspirando dar clase y digo que no es porque soy humilde y quiero seguir estando en aula, es porque creo que la práctica es infinita, y cuando me preguntan qué deseo para alguien, le deseo práctica y permanencia, porque la práctica y la permanencia es algo que desconocemos. En cambio, lo que queremos lograr lo conocemos, pero la práctica y la permanencia es desconocida. Y en este momento que se quiere llegar a tantos lugares, no se piensa tanto en qué práctica querés. Entonces, en un momento, cuando la práctica te guía, cuando a veces a mí me dicen, entonces un alumno me dijo, gracias porque en la clase vos lograste, me hablaba así a mí, le digo, yo no, a través de la práctica esto te ocurrió. Entonces, eso que parece que uno espera, que es el halago. Sí, el reconocimiento. El reconocimiento esconde un dolor tremendo que es el miedo a perderlo. Que efectivamente, apenas aparece el reconocimiento personal, está la posibilidad de perderlo, de que la misma persona te diga, ahora no me gusta tanto, ¿eh? Él contaba que decía que vino de Mendoza y le decían, esta mina, como que yo era, ¿no? Esta mina al principio, cuidado, ni te va a hablar, como las historias de cómo será estar con tal maestro. Cuando el reconocimiento es la práctica, y a través de la práctica aparece eso que nombramos que es más que la actuación, que es que yo creo que en realidad uno cree que quiere lograr cosas solo, y eso es falso, yo creo que para cualquier ser humano. La alegría más enorme es que la práctica nos guíe, y si eso te guía a varios haceres, a varios roles, va a ser lo que la práctica te invite, ¿no? A convertirte en autor, en actor, en director. Pero la práctica te da señales, no tu intención. Tu intención es la voluntad de practicar. Y creo que esa relación con la práctica cultiva permanencia. Si no, algo en general tiende a no gustarnos cuando la práctica empieza a cobrar tiempo. Porque yo ayer a ese alumno decía, es hermoso que estés tan agradecido, y va a venir el trabajo cuando la práctica entre en una meseta, porque va a ocurrir. Entonces se puede hablar un poco más de la incomodidad de la práctica y no tanto de la excitación de una práctica. Y para alguien que no conozca en absoluto cuál es tu práctica, digo, qué es lo que se hace en tus clases acá en la escuela, ¿cómo se lo contarías? La gran pregunta. Sí, de hecho me acuerdo muchas veces vos contando, cuando me preguntan si soy maestra, ¿de qué trabajo? Pongo medio cualquier cosa, ¿no? Como soy... Porque la palabra, cada vez más las palabras me parece que tienen sentidos muy raros. Por ejemplo, ¿qué es actor, no? O muchos alumnos dicen, me preguntan mi novio, mi madre, no sé cómo decirle lo que hago acá, y se desesperan. Totalmente, ¿no? los padres, nosotros salíamos, teníamos 10 años, ¿qué hiciste hoy en la clase? Yo odiaba, era el momento que más odiaba era cuando me preguntaban qué hice. Bueno, no tengo idea. No qué tengo hice. la menor idea, pero y si me te lo ocurrió. Contara, lo asesinaría, o sea, si te empieza a decir... No, bueno, dijimos unos textos, ¿entendés? Nada que sea por fuera de la clase tendría sentido. El relato, como si el relato no contuviera, el relato, la experiencia. Está buenísimo lo que decís. O sea, una cosa es la experiencia y otra cosa es el relato. El relato de lo que sucedió. Y vos sabés que hace poco un niño dijo a su mamá, y me lo contaban, que decía que venía acá a hacer, dijo, vengo a sentir lo que siento. Que me pareció súper filosófico lo que le dijo. ¿Cuántos años? Y debía tener 9 o 10. Lo que está diciendo es tremendo, porque nosotros creemos que sentimos, pero en realidad estamos pensando acerca de lo que sentimos. Sentir lo que siento convierte el sentir en una experiencia, y si es colectiva, en una mayor. Entonces me parece que dijo algo muy alto, porque nadie pregunta cómo te sentís, entonces si estás alegre tal práctica o no. No es que es así la clase, pero yo diría que esta práctica es una práctica hacia sí, a través del arte, a través de la escena, pero no es una práctica de la escena. Entonces, esto es lo que a veces es difícil de explicar. Es una práctica con tu potencial, pero no es una práctica con tus deseos de lo que querés lograr. Entonces es una práctica que te pide que te enteres de todo lo que querés para que
para que lo olvides, para que lo integres, porque en realidad la práctica es con los otros. Yo creo que hoy puedo decir que esta es una práctica colectiva y que esto me interesa hoy muchísimo. No, es una práctica donde te tenés que enterar que los demás van a modificar tu práctica y te van a traer la información más importante de tu práctica. El otro o la otra. El otro o la otra. No hablo de solidaridad, de tiempo para escuchar. Creo que el artista es la receptividad del otro, como si pudiéramos acercarnos, que de verdad, profundamente, el arte tiene que ver con la receptividad del otro. Es lo que te va a traer te va a traer lo nuevo en vos. Aun si lo que te pasa es que recibiendo al otro sentís algo incómodo, ¿no? Competencia, frustración, ganas de estar a la par. Ese va a ser el trabajo que vas a tener, que es lo que sentís, pero en relación a algo mayor y algo que no es el relato escénico. Esto lo podríamos llamar presencia y todo lo que esto traiga, que para mí el trabajo artístico es presencia, pero sobre todo es llegar a esa situación colectiva para mí, es llegar a que el otro sea el asunto, ¿no? Y hasta, lo digo más profundamente, considerarse uno como otro, como más anónimo. Uh-huh. Y quiero pensar. Sí. O sea, hablábamos como, digo, en relación a lo colectivo y lo individual, como que para mí la tendencia está siendo cada vez más a la individualización, digamos, a aislarte, a estar con las pantallas, como a separarte de los demás. Y me parece que el poder de esta práctica es justamente esa invitación a estar con otros de un modo desconocido para todos, o sea, de un modo que no tiene preconcepto, que no tiene ideas previas, o que las tiene, reconoce que las tiene y decide salirse de eso. Se relaciona y por eso se convierte en otra cosa. Me encanta lo que estás diciendo. Yo creo que ahí viene la palabra que yo más uso ahora en el trabajo, que es la palabra no sé, como fuente. Creo que es un tiempo donde te diría, es tan la sed de la verdadera experiencia colectiva que convive esa experiencia terriblemente individual, como si hay dos polos, ¿no? Claro, que no es que no exista lo individual. Exactamente, porque la experiencia colectiva para mí es la expresión de tu singularidad. No, la expresión de tu singularidad no es lo que vos lograste con vos solo. No es eso. La experiencia colectiva te va a traer tu nueva expresión de la singularidad. Te la va a traer y de una manera que estás agradecido a los demás. Y eso no es ser superior espiritualmente. De verdad vas a estar agradecido a los demás, porque nos necesitamos en la práctica. Ahora, no tiene nada que ver con la idea moral de que lo hacemos entre todos, de que un poquito para cada uno. Tiene que ver con algo muchísimo más humano, con lo que contás. Lo que contás quizás es la competencia y el dolor que te trae la competencia. Quizás contás con el deseo de ser visto más que el resto, y ese es el material de tu práctica. Bueno, acá decías mucho algo de enterarte, ¿no? Nombrabas hace un ratito. Enterarte, qué es eso que te pasa, que muchas veces tiene que ver con estos pensamientos que uno, no sé, viste que ahora todo es tóxico, todo es como el pensamiento tóxico. Bueno, ¿qué sería eso, no? ¿Qué es esa oscuridad? Bueno, enterátela porque la estás pensando, la estás sintiendo. Sin duda. Y tu trabajo invita todo el tiempo a traerla y a estar en relación con eso y a no juzgarla. Así es. Yo digo, ayer decía en la clase, todos miran un material y dicen, yo no voy a juzgar a este personaje, ¿no? Te toca un asesino serial y te encanta no juzgarlo. Digo, ¿cuándo van a empezar a no juzgarse ustedes? Claro. O sea, antes que un personaje. Y eso no es psicológico, eso es un trabajo artístico. Porque no juzgarte, pero enterarte, significa que no sabes qué se va a producir con esa relación, con eso que es incómodo, el sentimiento que sea. Siempre lo que esconde solo nombrarlo en una práctica colectiva es un hecho sin precedentes. Quizás te enterás que lo que menos querés es la empatía. Uh-huh. Querés estar solo, sufriente o exitoso, pero no querés a otros resonando como iguales.
Lo que digo, que parece una bestialidad, es lo más común que veo en la práctica humana, que es de lo que puedo decir que veo un montón de humanos, que nos sentimos, que queremos lograrlos y parece que nos tienen que consolar cuando no te sentís bien en una clase. ¿Quién nos? Frustrado, no, y no me fue bien. Mis hijos vienen a esta escuela y sale y dice, hoy no tuve una buena clase. No es que alguien está exento de eso. Ahora, en el fondo, lo que desconocemos, lo que profundamente desconocemos, es estar con los demás. Singulares, pero como iguales. Yo creo que lo desconocemos. Y creo que el desconocerlo es lo que a mí me invita a la práctica. La belleza de desconocerlo. Y esto que vos contás de lo súper individual, que está hoy voraz a triunfar y rápido, no lo enjuicio, porque existe al mismo tiempo que existe la otra sed, ¿no? O sea, siento que se arman en general siempre así las cosas. Pero muchas veces me doy cuenta que tenemos una idea de que alguien exitoso es alguien seguro. Entonces, viste esas imágenes como hasta tal que admirás no tiene dudas. Y yo creo que en general es muy hermoso ver un artista conectado con su vulnerabilidad. De repente te gusta hablar de la época azul de Picasso cuando no sé qué le pasaba en su tristeza, o compositores, pero uno con su tristeza, ¿cómo es tu arte? Enseguida quiere escapar. Enseguida. O se vuelve solemne porque lo que pensás acerca de tu tristeza es solemne. La tristeza no lo es un acto de vida. Yo creo que somos instrumentos artísticos, no personas. O sea, que de verdad sonamos y que cuando vos trabajás con tus emociones afinás esas cuestiones, pero no en términos psicológicos, ¿no? Sino de frecuencia, de sentir y de relacionarte con otros. Y pensando que esta práctica, bueno, hay un montón de escritores, hay un montón de dramaturgos, hay un montón de cineastas, o sea, gente que músicos también, que se empiezan a acercar a una práctica que es artística en el sentido expandido, como estamos hablando, pero que sigue teniendo a la actuación como eje central. Sí. ¿Por qué? Me encanta que digas eso, porque a mí me gusta más llamarlo que es una práctica artística. Y es verdad que hay cineastas, actores... O gente que viene a estudiar actuación y termina filmando. Exacto. Muchísimos alumnos terminan dirigiendo, escribiendo. Es notable, ¿no? Como trayendo su voz. Es cierto, ¿no? O sea, yo lo observo también. No es que lo planeé. Cuando esta práctica te pide no planear, me pasa lo mismo. Soy parte de esta práctica. Sin embargo, es a través de la actuación. Yo creo que a mí me enciende eso, como decir, es un esquema donde esa ficción, digamos, donde estar en aula, y no pido que bailen o que filmemos, ¿no? O sea, la herramienta es la actuación, pero no es el relato, no es el teatro, es la actuación como medio, y a mí me sigue entusiasmando esa relación con el actor. Lo que pasa es que me doy cuenta que me entusiasma la relación con el actor como un hecho ficcional y personal. Y me divierte. Últimamente había unas escenas donde el actor está derrotado como persona en el trabajo y trabajamos con eso. Todos los demás están al servicio escénicamente de esa derrota. Y existe ficcionalmente la derrota. Entonces, siento que es un misterio para mí también lo que voy viendo, que me ha pasado con muchos alumnos, que acá no vienen a aprender a dirigir o a escribir, sin embargo terminan dirigiendo o escribiendo. O hay un alumno que está trabajando ahora y que le preguntó a una persona que lo eligió para una publicidad, ¿por qué me eligieron? Que me encantó esa pregunta que hizo. Para mí es una pregunta de la práctica. No dijo que bien me fue, se acercó y dijo, ¿por qué me eligieron? Que me pareció precioso. O sea, parte de esta práctica es la curiosidad. Parte de esta práctica, cuando a mí me dicen que empecé con niños, vos has venido así, no es que a mí me gusta la infancia, es que me gusta la curiosidad
y no pensar tengo que lograrlo, la solemnidad del hecho. Y él, hoy adulto, preguntó, ¿por qué me eligieron? Y le dijeron que había sido él súper, que había estado muy gracioso lo que había hecho. Él no se considera un actor gracioso. Y acá no es que se la pasa haciendo cosas graciosas. ¿Qué pasó? Esta es una pregunta de la práctica. ¿Qué pasó? Que lo que haces en la clase no es después lo que practicas profesionalmente. Para mí es extraordinario que eso ocurra. O sea, que vos no digas soy este actor, sino que la práctica, por cómo él se vinculó en ese casting, le permitió abrir eso. No necesitó decir yo tengo que ser gracioso acá. Entonces yo trabajo con ese lugar mayor, que es si vos te despreocupás mientras que trabajás escénicamente, quizás te enterás que sos autor, que es lo que pasa con muchos, ¿no? Y he estado acá en situaciones, voy a decir algo, vos has compartido con Ofelia Fernández, no sé si fue esa vez a fin de año que yo dije, pero Ofelia... La capacidad discursiva, sí. Estábamos en este mismo espacio. Mismo, y contó lo que había pasado en el año, y yo la miré y le dije, Ofelia, ¿qué capacidad que tenés? ¿Qué fue lo que yo le dije? Tenía 11 o 12 años. Exactamente. ¿Ella vino acá a enterarse de su capacidad discursiva? Esta es la pregunta. O sea, ¿venimos a hacer un fin o nos enteramos como hermosamente? Y hoy tienes Ofelia, pero Ofelia no vino diciendo, ¿qué tal? Yo voy a hacer una política... O sea, nadie empieza así. Cuando a mí a veces me preguntan por actores, ¿cómo los vi? Me han preguntado por Nahuel Pérez Vizcayar. ¿Cómo lo viste la primera vez? ¿Qué viste? Alguien que vino a estudiar. O sea, menos mal que no vi a alguien que dijo, ¿qué tal? Soy un gran actor. ¿Estás contenta de recibirme como maestra? Sí, y que tampoco vos mirás a quien viene en esos términos. Así es, pero el que viene, si se presenta en términos de soy grandioso, creo que está con una gran limitación, porque no sabemos quiénes somos. Entonces, cuando la prensa te pregunta, ¿cómo lo viste? Así, pues con este sonido. Como cuando a veces en los castings se piden... Alguna vez me llegó un casting acá para actores, era alguien luminoso. Y yo pensaba, ¿qué es ese pedido? ¿Que emana qué? Si somos luz y oscuridad, si somos, como hablábamos hace un rato. Entonces, lo de Ofelia fue... Ofelia, en esa preciosa capacidad discursiva, tenía adentro de sí la experiencia de estar acá, la belleza de esa experiencia con otros, y esa experiencia incluía un montón de momentos abstraídos, dolorosos, ¿no? O sea, no siempre presente para hablar discursivamente de lo que pasa. O sea, eso que se materializa en un momento y que es observable para uno como actor, no empieza así de fijo. Entonces, bueno, es difícil de explicar porque nos encanta que todo lo que venimos a aprender sea un objeto. Y yo creo que el asunto no es entre objetos, sino que una experiencia incluye todo, incluye lo incómodo, y esa es la belleza de una experiencia humana a través del arte. Bueno, ese es un lindo ejemplo, ¿no? Sí, quizás, bueno, todo tu trabajo empieza más con niños, con adolescentes que van creciendo como dentro de la escuela. Quizás hay cierta frescura que tiene esa edad de venir más limpio de ideas y de pretensiones y que después se va endureciendo un poco. ¿Cómo ves esas diferencias? Ahora que yo trabajo sobre todo más con jóvenes y con adultos, y trabajo como lo mismo, pero en la escuela sigue habiendo un montón de chicos y adolescentes, yo digo que ese mismo trabajo lo hago ahora justo ante este libro que vamos a armar del trabajo. O sea, decir que un niño o un adolescente es solo frescura me parece que es achicar, pero sin duda, como tiene mucho tiempo por delante, no está tan relacionado a los efectos de la práctica. Este es el punto. Y ahora más o menos, porque quizás puedes tener 10 y ser tener... TikToker y Exactamente. famoso. Es un problema eso.
De verdad es un dolor del O bueno, momento. no sé si te pasa, pero yo estaba trabajando en una escuela donde llegaban ya TikTokers famosos y sus propios compañeros estaban Ante un... ante un TikToker que ellos seguían. Así O sea, es. era como... Es impresionante. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esos seres dentro de 15, 20 años? Porque van a ser muy jóvenes y ya van a tener una vida profesional Larguísima. larguísima, y es una pregunta que hago, ¿eh? No es una condena. Entonces, es nuevo esto, es súper nuevo, que es sin tiempo, ya puede ocurrir algo donde ya soy visto y tengo, ¿no? Es de este momento. Si suspendo un poquito eso, que acá por ejemplo, los hay y no sé quiénes son seguramente, pero sin duda hay tiempo real cuando vos sos más chico. Lo quiero decir porque es muy profundo para mí la palabra tiempo. Cuando vos estudias y elegís una carrera, no te das cuenta de la belleza del tiempo, querés avanzar. Y el tiempo es belleza porque te permite hacer experiencia en tu propio tiempo. Cuando ya la forma es de una profesión, metes tu experiencia dentro de un tiempo ajeno a vos, que es el de la cultura o el del que crees que te debería ocurrir. Y ahí me parece que se complica porque un artista necesita tiempo de reposo también, o tiempos de no saber qué quiere hacer, o necesitar dedicarse a alguna otra cosa para relajar la atención terrible que tiene el artista a ver si su criatura profesional está creciendo o no. Es como mirar un bebé tan de cerca que pobrecito no puede crecer. Muchas veces es eso. ¿Y qué estás haciendo? Esa gran pregunta. Hay una alumna acá que está trabajando mucho y está muy triste. Es rarísimo. Yo digo, ¿seguís muy mal? ¿Quedaste en más cosas? Me dice, quedé en otra serie y sigo estando muy triste. Y yo parece que es un chiste, pero en esta práctica yo creo que nos asustamos mucho más cuando empezamos a estar activos y a darnos cuenta que sí, que tu práctica te está diciendo que sí, que podés ir a hacer cosas. Y a mí me encanta que ella se dé cuenta que está triste y que incluya la alegría del trabajo con su tristeza y que no la separe. Esa idea de que si estás trabajando estás solo feliz, porque todas las prácticas cuando se trabajan tienen un vacío tremendo. Los proyectos teatrales, fílmicos, millones de alumnos trabajo con ellos mientras que están en procesos profesionales diciendo ¿qué es esto que estoy haciendo? Y después terminan felices de haberlo atravesado. Vos mismo lo sabés, ¿no? Los equipos, el desconcierto. Entonces, me parece que los niños y los adolescentes muchas veces tienen la belleza de no querer obtener tan rápido algo con forma. Hoy uno empieza a sentir el dolor de que ya todo tiene, que yo creo que es el dolor de que tantos adolescentes y niños ya estén con muchos síntomas, ¿viste? De miedo. Sí. Hay demasiada sensación de que las cosas ya necesitan ser visibles y servir. Es doloroso, lo pienso un segundo y digo que hay mucho para hacer en relación a esto. Porque es mentira que uno no va a querer hacer algo. Todos naturalmente queremos estar en nuestra práctica haciendo cosas. Pero cuando eso se vuelve compulsivo para que no sea que estés quieto, y ahí se vuelve más maníaca la práctica, ¿no? Y hay muchos profesionales de esto que están resentidos con la profesión, pero como yo decía ayer en la clase, es un resentimiento como con un novio que amaste mucho, no es un resentimiento real, es que te sentís traicionado por la profesión, porque algo pasó en tu entusiasmo y después lo que pasó con la realidad de la profesión. Y yo creo que ahí hay mucho renacer artístico. Y recibo a personas con mucho desarrollo artístico de muchos años que vienen a coachear el vacío que sienten de repente con esta tarea. Entonces, digamos, pensando en chicos y adolescentes, pienso que sin duda yo amo esa libertad que está en esas edades. Creo que si se pierde, no es que se pierde, pero uno se perdió, quizás un poco, en lo que creyó que era importante, ¿no? Es para mí interesante hablar del entusiasmo
porque ya, digo, vos misma te acercás a lo que haces por tu gran entusiasmo y tu gran curiosidad. Y yo creo que lo que contagiás y la pregunta que le vas haciendo a todos los que pasan por acá es cuál es su entusiasmo, o sea, qué es eso que los entusiasma. Sí, hermoso lo que es. Y ahí es donde todos van terminando siendo otras cosas que no esperaban ser, digo, porque uno va descubriendo qué era eso que lo entusiasma y que también va fluctuando. Exacto. Y que también, o sea, que no es una cosa fija. Qué lindo. Y que te reentusiasmaba actuar, hiciste 20 series. Claro. ¿Y ahora qué es eso que me entusiasmaba? Claro, qué lindo lo que decís, porque, nada, yo te lo escucho y me entusiasmo, o sea, hay algo que para mí está vivo, así es, que es eso, esa pregunta, eso que estás diciendo, para mí es mi fuente, que lo siento de cuando era niña. ¿Qué te entusiasma? No qué haces bien, qué haces rápido. ¿Dónde estás entusiasmado? A veces estás entusiasmado, y lo veo mucho en las clases, sintiendo el trabajo del otro. Y yo digo, atendé a eso, no estás ausente. Quizás adentro tuyo hay un director, un maestro, alguien que puede observar una posición actoral, puede eso convertirse en un dispositivo actoral, como han sido los biodramas. O sea, si vos registrás tu entusiasmo y que no tenga una forma anterior, porque ese es el tema, los entusiasmos sin forma. Me entusiasma cuando actúo de un personaje. No. ¿Qué te mueve? ¿Qué te entusiasma? ¿Te entusiasma qué? ¿Perderte? Llorar y recomponerte, te entusiasma la emoción, te entusiasma el movimiento, te entusiasma la quietud. Y es verdad lo que decís, que lo que yo hago es decirte como alumno, hey, yo estoy viendo eso que te entusiasma. No estoy viendo cuántos puntos tiene, qué calidad, cómo lo llamo. Te estoy viendo en relación a tu entusiasmo. Te lo digo, me emociona hoy. Me hace llorar hoy, te estoy viendo, porque a veces necesitamos que otro nos diga eso, no que nos diga cómo hacer, que nos diga, te estoy viendo, necesitamos ese espejo. Como me ha pasado ahora, coachando a una escritora que recibió una crítica y lo que sentía con la crítica de su libro es, esta persona me vio, no qué linda crítica me hizo. Es como si alguien leyera lo que estás haciendo. No hace falta que a todos les guste, pero con que alguien te diga, a mí me lo han dicho, en su momento, cuando yo daba clases, mi don me dijo, haces otra cosa, tenés que dirigir, haces algo muy particular. Mex Urtiz Vereda después vino a ver mis muestras y dijo, esto que haces es lo que para mí es jazz en música, tenemos que hacer un programa, y fue el Forfait. O sea, es que yo di lo mío y hubo otros que también me vieron. Y entonces empezó a hacer eco con otros. Me parece que lo que vos estás, y yo misma, ¿no? He dirigido un montón y sigo en la clase, dejé que no me fijé en un rol, ¿no? Pero para mí decís algo muy central, parece algo personal, ¿viste? Eso de que haces bien, no es lo mismo el entusiasmo que haces bien, es más misterioso el entusiasmo. Hay una alumna que viene para esperar conmoverse con los demás. O sea, sabe que va a activar su presencia escénica cuando se olvide de sí misma y ve a otros en estado de tensión, de algo que no sale, y se le activa su emoción. Y hace poco vino Mariano Saborido, fue hermoso a la clase, y dijo, estaba viendo el trabajo y dijo, empecé a ver belleza en el otro con lo que llamamos dificultad, ¿no? O sea, alguien en esta práctica, uno siempre dice, ¿qué estoy haciendo? No estoy pudiendo, según lo que creo. Yo estoy pidiendo mucho que todos le prestemos mucha atención a ese momento. Y él lo que dijo no pasa nada, empecé a ver belleza, como que eso es un material bello. Y entonces eso le trajo a él, al final del encuentro, una serenidad con su material que lo volvió tremendamente juguetón, hablando de...
pero no juguetón autoobservándose eficiente, queriendo ser el actor que todos esperamos que sea y a quien vemos y él mismo condenado a la imagen de lo que vieron. Hace poco, con otra alumna que actúa mucho en cine, le digo, decime cómo te ven como actriz y qué es lo que estás harta de escuchar que te dicen. Y era que amaban, que ella en silencio expresaba todo. Entonces se convirtió en una actriz que va a hacer eso que le dijeron que es. Eso que quizás nació con cierta verdad se convirtió en algo ajeno a ella. Y ese es el dolor. En vez de entramarte en algo con otros que te refleje quién sos vos ahí, en eso, repetís algo y parece que el otro pide eso que cree de vos. Entonces yo cuando trabajo con directores, lo que les pido, que trabajo con varios directores de cine, es que se animen a no tener ideas tan fijas. Porque el actor celebra que el otro quiera su movimiento, que incluye estar en algo que no funciona. Si no, el actor se convierte en algo que en un momento cansa, que es hacer lo que esperan de mí rápido y eficiente. Y en general, sean de un lenguaje más cercano o no, yo cuando veo trabajos más enlazados, entramados de equipo, me doy cuenta de lo que me entusiasma. Entonces, hay algo de eso, ¿no? De hacer eso también es un hecho muy individual. Este actor es así. Nadie es nada. Claro, Todos es así, somos ¿dónde? ¿Con quiénes? Exacto, todos somos en relación a un material. No sé, Antonio Banderas en la última película de Almodóvar, para mí es otro actor. Me encanta cómo está ahí. No pienso mejor como actor, digo, wow, mirá que llegó ese vínculo entre director y actor y que se materializó ahí en esa relación, que él trajo eso de sí. Entonces, nadie es como actor un hecho fijo. Sos en relación a quien te ve. Eso no es dependencia, esa es la bella interdependencia. ¿Qué estás viendo de mí? Esto que hablamos de la disponibilidad, ¿te acuerdas cuando me hablaba de tu proceso? Me dispongo a que me veas. Cuando Saya trabajó en el Cervantes, me acuerdo que Azu me dijo, le dije de todo y a todo me dijo que sí, como directora. Y yo dije, me estás diciendo algo que para mí es sagrado. Dejó que la dirijas. Yo creo que si me preguntás qué les deseo y cuando los actores, es que se dejen dirigir, que no lo hagan bien, que se dejen dirigir. Caetano con Agus también en lo de Sandro, le agradeció al final y le dijo, gracias por dejarte dirigir. A mí cuando Agus me contó eso me conmovió. No le dijo que bien lo hiciste. Es un hecho, cuando yo escucho a directores agradeciendo al actor, eso incluyó estar perdido. Seguro para el director también, porque es mentira que el director sabe siempre lo que quiere. Se pierde igual que cualquier artista. Si no, una biografía de Bergman que tiene el inodoro al lado por los problemas intestinales filmando. O sea, todos estamos en riesgo, con miedo. Y cuando escucho eso, yo digo, bueno, sí, esta es la formación. Disponerse para mí es estar formado. Estar en relación con tu miedo de otra manera es estar formado, para mí. Para otro quizás es otra cosa. Y quizás te disponer a estar en otros lenguajes, con otros directores. Y eso es también seguir tu práctica, como aventurarte a otras formas de hacer los trabajos, ¿no? ¿Qué valor tiene la escucha para vos? Para mí es como una palabra sagrada. Desde todo punto de vista. Cuando trabajo con docentes y trabajamos en lo que es como la formación para maestros, muchas veces les digo, permitite no saber y solo escuchar lo que está ocurriendo con el otro y con vos. Y yo te lo digo, me vuelvo a emocionar. Porque la idea de que un maestro tiene respuesta, en general inhibe la escucha. Cuando vos recién te voy a pensar un poco y yo también te escucho y sigo pensando, ninguno de los dos necesita
tener esa justeza, ¿no? En este momento. Estamos conversando. Y pienso que desde escénicamente un texto que es escuchado, aunque te parezca el más feo y berreta de la tierra, está vivo y puede tener una resonancia incierta. La cosa peor escrita, más baja, escuchada, que pasa mucho en las clases, y escuchada por todos cuando pido que presten atención, no entendida, escuchada, que me parece que son dos cosas distintas. Escuchar es recibir, es hacer entrar el material en tu sistema. Entender es otra cosa, que es como el actor en relación al sentido. Entonces, lo que escucho ocurrió. Lo que no escucho, no. Lo que reacciono es otra cosa. Lo que escucho está ocurriendo y puede tener escénicamente y actoralmente un montón de opciones. Porque nada, aunque te parezca hermoso escrito, es eso. Si es escuchado por vos mismo, va a tener una multiplicidad. Y cuando te gusta un intérprete es porque está haciendo algo con ese material que excede el material. Permitió eso. Así como creo que otras escuelas pueden trabajar sobre materiales, acá trabajamos sobre la receptividad y la escucha de cualquier material, sea de tu autoría. Acá cuando alumnos dan texto a otro, que pasa mucho, yo digo, mira lo que pasó con eso en él. Es decir, que el texto no es nada, el asunto es ese cuerpo que lo escuchó mientras que lo dijo. Entonces me parece que la escucha no es solo del maestro al alumno, es del alumno consigo mismo, es del material escuchándolo. Muchas veces nombramos escucha a algo que interviene entre el material y vos. Entonces la escucha, en vez de ser pura, se convierte en una idea, o con un texto, o con algo que te va a decir un maestro. Es más como un vínculo que una acción. Exactamente, qué lindo lo que decís. A ver, exacto, es una relación. Una relación. Y creo que esa palabra es muy potente. Una relación con lo que sea, con un material, con una emoción. Una relación, es decir, que no está ni en vos ni en eso, sino en la relación, el misterio del trabajo. Con lo cual no necesitas tener mucha claridad, necesitas relacionarte. Es como llegar a un país, a Japón, y creer que uno lo va a tener que entender. Bueno, para mí el arte es eso, es Japón. Es algo múltiple, desconocido, que puede tener miles de opciones. Si lo querés entender, te va a doler la cabeza. Yo soy muy mala para los idiomas y cuando quiero hablar bien me duele la cabeza, porque achico algo inentendible. Entonces, ¿qué es relacionarte con lo que no entendés? Esa es la palabra, eso es escuchar. Es hermosa. Por eso esta imagen. estoy pensando, me quedo yo, ¿no? ¿Por qué un bebé aprende a hablar? Porque se relaciona con no entender, con una apertura fenomenal y aprende a hablar muy rápido. Uh-huh. Sin pensarlo, sin decidirlo. Sin sin quererlo. Solo por estar ahí, en ese ambiente. No, me parecía muy hermosa la imagen de llegar a Japón, que pensaba el titular, actuar en Japón, pero como la idea de cuando uno llega a un lugar en el que no entiende nada y todo es desconocido y puede relajarse, como si algo de eso se pudiese trasladar a todo, a la experiencia vital en sí misma, y estoy acá, donde creo que entiendo, donde creo que todos me conocen y saben que soy, donde yo creo que sé que soy, y sin embargo puedo tomar el lugar de decir, bueno, voy a mirar todo como si fuera Japón, como si estuviese nuevo. Y ahí aparece de nuevo la curiosidad de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto que me está pasando? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy viendo? Es hermoso lo que decís, porque entonces la curiosidad no es me interesa, quiero lograrlo, no es obtener algo de eso. Para mí esto es clave, porque hoy curiosidad parece un asunto de objeto. Me interesa muchísimo esto, así que lo voy a agarrar. Y ahí no te relacionás. Por lo tanto, muy prontamente te vas a frustrar porque muy poca gente muy rápido obtiene saberes. Pero para mí hay belleza en la lentitud. Lo pienso profundamente esto. En el tiempo,
en lo que no, en lo que falla, en toda esa construcción de eso que no anda, que anda más o menos. Yo decía, ¿te imaginas a alguien haciendo muchas cosas mal y muy contento? Es difícil de imaginar. Parece una epifanía. O sea, ¿qué significa aprender? Estar en una situación de incertidumbre. Sin embargo, de entusiasmo y curiosidad. Japón, ¿no? O sea, de entusiasmo y curiosidad. Yo creo que mantener ese asunto vivo es la práctica. Y eso a veces significa mirar mucho zonas de capricho de uno, como que parece que uno está mal, pero uno lo que está es con un capricho loco de que las cosas sean en otro tiempo para uno. Y en el fondo estamos queriendo gritar, ¡ah! ¡No soy el mejor! O sea, yo creo que hay mucho grito detrás del dolor artístico. Furia. ¿Por qué uno no es el mejor? Como te han dicho a alguien en la infancia, digo, ay, sos muy especial. No soy especial. Soy igual, aprendiendo. Y lo especial no es ser distinto, es tu singularidad con un material. Que eso me parece bastante interesante también para trabajar. Por eso cuando a mí me traen materiales, viste, que se resuenan con ese trabajo. Puede ser de un sociólogo, de Clarice Lispector, de Borges, alumnos que me traen material, de filósofos. Yo me entusiasmo. No pienso que perdí originalidad. O sea, esa idea de traer las cosas solo, por eso digo, o sea, vos te entusiasma un director, admíralo, no lo idealices, admíralo, entra en eso, porque debe estar en vos, admíralo, entra en eso que ves. Si crees que el otro tiene algo que vos no tenés, no te vas a relacionar con eso, hablando de esa palabra, la escucha. O sea, que escuchar algo y recibir una gran sinfonía, una hermosa obra de teatro o de cine, es vincularse con esa obra, no es idealizarla, ¿no? Es vincularse. Y creo que mucho del arte es eso, es esa experiencia, ¿no? Y recién cuando decías hay mucho grito detrás del actor, hay mucho grito. Yo pensando en que hay mucha gente que quizás está escuchando esto y no te conoce, sí, y no tiene la experiencia de la clase, como la invitación que vos haces es a que el grito salga, no a decir, no, hay que aceptar que no tiene que haber grito, ¿no? Pero que podría ser desde un lugar de muchísima bondad, como ay, sí, que no gritemos, o sea, como total. no sientas que tengas que llegar a un lugar. No. Tu invitación es sentí que tenés que llegar a un lugar. Bueno, acá me parece que hay algo interesante, porque yo lo llamo falsa bondad. ¿Estás celoso? No, si vos sos divino, estás compitiendo con el otro que sentís. Si somos todos iguales. Porque no hay nada más radiográfico que un actor. O sea, cuando se está trabajando, vos ves que un actor muere cuando otro está muy expansivo. Lo ves morir. Porque el hecho de estar vivo escénicamente es solo la presencia. Y vos ves como un actor muere por adentro comparándose. Pero muere, lo ves marchitarse. Aunque ellos no quieran que se vean, en la actuación se ve todo, no podés, te marchitás. Y ayer hablábamos, si la metáfora es un jardín, imagínate de verdad en un jardín, uno diciendo, qué hijo de puta ese jazmín, la concha de tu hermana, cómo está florecido. Y yo acá, o sea, yo lo digo de verdad, por un momento hay que pensar en eso, porque hacemos eso. Dejate de joder la rosa, ese color que tiene. O sea, la comparación botánica es impensada. Y nosotros hacemos eso. Por lo tanto, no nos relacionamos con el otro como especie en acción. Entonces, vos estás diciendo algo que yo creo que si entonces uno dice, ¿cómo nos comparamos? Si somos... Mientras que te comparás, por lo tanto, lo que estás haciendo es tener un fuego descomunal, un enojo altísimo, sintiendo que está mal, con lo cual duplicás el problema, sentirlo y opinarlo. Entonces, creo profundamente, y ahí toca con la educación, que el dolor de lo que está bien te hace desconocerte. Porque efectivamente nos comparamos. Es el dolor humano, no es el mal humano, es el dolor, porque
la experiencia de no compararte no es que subís la estima, es que entras en esa situación de alimentarte del otro. Y es alegría. No, che, mejor hoy, mejor. No, es una alegría muy profunda estar ahí. Pero es mayor si eso incluyó tu comparación. Porque entonces, no necesito ser otra persona que me extraigan este dolor que tengo para estar con otros creando. Por lo tanto, mi invitación, acá hay chicos que dicen, no, yo no juego al fútbol, menos mal que acá eso no es una, ¿no? O sea, todas las formas de estar sociales, ¿no? Y hay chicos que le dicen, no, vos acá podés estar como estás. Cosas que te dicen los chicos, ¿no? La libertad no es que no importa, es que esta tarea importa, por lo tanto importa si estás enojado. Este es el punto. Yo te voy a prestar mucha atención si vos no negás tu enojo, porque para mí eso es coraje. Coraje no es que me digas, no maestra, no importa, ya me olvido de mi enojo, ya entro, tranquilo, ya, yo amo esto, así que, no, si estás enojado. Si estás enojado, si no te gusta cómo está ocurriendo tu trabajo. Ahora, acá viene algo hermoso para mí, que es, ¿cada uno cuenta cómo se siente y se convierte en algo biográfico? ¿O eso está invitado al trabajo como una fuerza y la relación con eso a través del trabajo te va a traer el misterio artístico? Bueno, ¿no? Tratas a un actor que es director de cine, le pregunté, ¿cómo te sentís? Me dijo, odiando a todos, comparándome. Nada más, en el medio de un trabajo escénico, yo pregunto. Y no lo pregunto para que lo evite. Apenas lo dijo, hizo así, ¡tuc! Y empezó a escuchar. Exacta esa palabra, empezó a recibir el material. Lo loco es que en la receptividad esa persona tiene una ternura que él desconoce de sí. Porque cuando fijamos emociones que nos parecen mal, desconocemos lo que está detrás. Y eso tiene incidencia como actor. Si el actor, ¿cómo no va a estar relacionado a la vida del actor? Es una pregunta que yo digo, me parece algo muy loco separarlo de la vida. Anthony Hopkins dice que estaría encerrado si no hubiera usado su violencia en el trabajo. Entonces, él se convierte en un asunto tierno. Es decir, lo tierno tiene que ver con lo que estaba debajo de eso, ¿no? Pero no lo buscó para negar lo otro. Hoy una alumna adolescente alguna vez entró y dijo, soy 100% resentimiento. Dijo, soy 24 horas resentimiento. Lo dijo acá con un nivel de alegría. Pero hay alumnos, Mariam me ha hecho, hoy no te gusto, gritaba. Y ya la alegría, no es que eso, ay, sí, me gusta. No hay respuesta. Hay expansión por nombrarlo entramado al trabajo. Yo creo que esto parece que asusta o que va a ser catártico, y las clases son cero catárticas. Porque lo catártico es lo escondido. Viste que parece eso, ¿no? Que todos van a decir, me duele. Es que hay alegría en que vas a venir como un otro cualquiera a trabajar con eso, nada más. Con tu rabia, pero no con eso biográficamente, sino como fuente. Te parece bien un trueno y te parece mal tu rabia. O sea, hay algo natural en lo emocional, si no se lo traduce en un relato. Me da ganas de que cuentes en relación al espacio de formación de maestros, que es un espacio al que cada vez le das como más importancia, y cuando dejaste de dirigir, sobre todo te quisiste abocar a formar maestros. Hay muchísimos maestros ahora formados por vos, que incluso trabajan por fuera de la escuela, que están trabajando en otras provincias del país, que se van a estudiar afuera y dan clases, no sé, como que pasa, hay un movimiento que cada vez es más grande, que bueno, 30 años pensando la práctica, empieza a sumar muchísimas personas que también la van pensando y la llevan a sus lugares.
Qué lindo lo que decís. Justo me habló, vale, digo nombres, no importa, pero bueno, una alumna que está en La Pampa y trabajo con autistas y yo escucho como cada uno, Ine Fron trabaja con adictos, otros trabajan afuera del país, otros trabajan ¿no? con esto. Y me pasa algo que a mí me emociona el asunto de la transmisión y de este pensamiento. Tiene que ver, como vos decís, como con un tiempo y empieza a ver esos ecos, ¿no? Uno diría, qué bueno que quede en mí sola, ¿no? Como maestro, ¿no? Uno pareciera desde lo individual. Y a mí me pasa que efectivamente me da muchísima alegría escuchar qué forma va tomando en los otros formados. Y creo que muchos traslados en educación, cuando se trasladan formas de enseñar, a veces tienen el terrible peligro de quedarse cristalizadas, de que hay un modo y se traslada, y no importa el contexto, no importa quién es, entonces se vuelven rígidas, se vuelven que no escuchan. Esto de la escucha me parece clave. No se relacionan con el ambiente, por lo tanto no escuchan al ambiente. Es como a los maestros yo les digo, no digan, no repitan, no repitan lo que yo digo porque no van a estar escuchando eso. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Que estás enojada con los alumnos? ¿Te molesta algo que está pasando? Esa es tu escucha. Con eso vamos a trabajar. Entonces uno cree que ser maestro es que no te ocurra nada. Igual que como actor, te ocurren cosas. Por eso hay tantos maestros en aulas formales, digo, que están hartos, porque les ocurrió de todo y eso no se puede decir. No hay a dónde decirlo. Todo ya tiene una solución, una forma de resolverse. No hay tiempo para relacionarse con eso. Entonces, a mí me da como mucha alegría y es parte de la curiosidad lo que va pasando con el trabajo en otros, ¿no? Me resulta hermosísimo. Hay una alumna que vive en Berlín, que retomó el espacio de pensamiento teórico y contó que estuvo en aulas de primer grado y que ella vino acá y sentía que no entendía nada. Y que cuando se encontró con los chicos de primer grado, estaba completamente con este trabajo ahí. Y este trabajo tiene mucho de eso, ¿no? Como que está en tu cuerpo y te sigue, te habitó, es un paisaje. Entonces te habla como lenguaje, ¿no? Y me resultó, me conmueve, ¿no? Me conmueve. Ayer vi este estreno de cine y el protagonista hermoso, Martín Miller, decía que esta escuela lo modificó. También hablan con más tranquilidad de que el asunto es con la vida y no solo con la profesión. Así que para mí es muy hermoso ver la forma que está en cada uno, ¿no? Este lenguaje. Justamente ahora me ofrecen escribir un libro y digo, va a tener que ser un libro de otras voces, porque este trabajo es con las voces de los demás. No es una idea que tengo yo sola. Claro. Recién contabas del libro y yo había pensado en preguntarte si identificás que tu pensamiento en todo este tiempo va teniendo como distintas zonas que van cobrando más relevancia o en las que vos te abocás más. Bueno, ¿por dónde andabas ahora? Digo, más allá de la transmisión que hablábamos recién, ¿qué cosas se te siguen apareciendo en la práctica que está viva y que te va actualizando? Pensaba en lo que me decías recién y también cuando veo, no sé, a otros dirigir y me encanta cómo dirigen desde este lenguaje y lo celebro tanto, como que se expanda cada uno. A veces me han invitado a volver a dirigir y dije que no es algo que crea que no lo voy a hacer, pero todavía no siento que es el momento. Pero me pasa que estoy trabajando individualmente con varios artistas o que dirigen cine o que están con sus guiones o que están con sus actuaciones y me encantan esos acompañamientos un poco individuales aparte de los grupales. Me resulta como que en este momento me alimenta mucho esa relación, esa danza entre lo individual y después la ceremonia grupal, como lo que devela un encuentro individual. Y que muchas veces es con actores que no necesariamente trabajan sobre materiales, sino sobre ellos mismos hoy
relacionándose consigo mismos o directores relacionándose a veces es también con la película, y me gusta mucho ese bucear un poquito más individualmente. Hoy le estoy como prestando atención, y en los espacios teóricos no hay solo maestros, sino también actores o directores o maestros de otra cosa que vienen al espacio teórico también, y eso me encanta. Hace poco vino una abogada que trabaja en Harvard, por ejemplo, y hablaba de lo que pasaba con el paper. Entonces, que es una, como que es que, y se daba cuenta que si se proponía no tener interés en eso, iba a poder escribirlo. Y me acuerdo cuando Vladi una vez me contó que este alumno también muy querido, me contó que un premio Nobel escribía a la mañana como premio Nobel y a la tarde como él quería. Y yo lo escuchaba y me parecía precioso. A veces uno necesita recordar qué quiere hacer, pero para eso va a necesitar desmantelar quién cree que es primero. Y ese trabajo sobre sí mismo como artista, sí, me resulta muy entusiasmante. Oye. ¿Y tu trabajo como artista es acompañar? Sí. Viste, me doy cuenta que me da mucha alegría el otro encendido y encontrándose consigo mismo. Siento que hay mucha verdad en mí ahí, en lo que escucho del otro ahí. Y me da una celebración enorme a los demás haciendo movimientos en estos coach individuales. Veo mucho movimiento del otro hacia sí mismo en sus acciones. Y mi trabajo es ese, sí. Mi trabajo es ese. Hoy es ese, y cuando me decían del libro, imagino cómo hacerlo que también sea una relación con algo que no sea el mío, ¿no? Necesito siempre salir de esa posición, ¿no? Sí, es como que yo me descubro a mí misma trabajando con los demás, y muchas veces digo, ¿cómo me ayudaría yo en esta situación desde el trabajo cuando estoy también con nudos personales, ¿viste? Que dejo que también el trabajo me guíe a mí, ¿no? Les Actuantes, el podcast, tiene una bitácora que va recogiendo materiales, recomendaciones, autores, obras, algo que quieras compartir que sientas que puede llegar a ser interesante para quienes están escuchando. No pensé en una obra así en particular. Me parece como que está buenísimo pensar que un material que te entusiasme tiene que ser un material que te inspire, y que en ese sentido lo abriría de lo actoral. Justo me llegó un texto de Clarice Lispector muy entramado con el trabajo, o una maestra de acá me mandó Pia un video de Pina Bausch, y en un momento Pina dice, no me interesa cómo se mueven los bailarines, sino qué los mueve. Y yo decía, es lo mismo, para ella es con la danza y para mí a través de lo escénico, pero es qué te mueve, no cómo lo haces. Entonces todo material para mí que me inspira es que hable de eso. Por eso me encantan las biografías y ver cómo, qué te movió. El Byul-Chul Han tiene un librito chiquitísimo que a mí en su momento me pareció muy inspirador. La expulsión de lo distinto. La expulsión de lo distinto. Porque habla del dolor de este momento, de expulsar esto que acá traemos, ¿no? Estas emociones que se supone no son tan gratas, tan exitosas. Y me parece que lo nombra desde lo filosófico de una manera clarísima, así como Clarice Lispector nombra la incertidumbre desde lo poético de una manera entramadísima. Y entonces siento que está bueno abrirse a inspirarse con materiales, no a materiales que den por cierto cómo se hacen las cosas, porque creo que esa pregunta es dolorosa, que algo te va a decir cómo. Inspírate y vas a encontrar tu cómo. Pero primero resoná, que es una palabra que yo uso mucho, como no entender, resoná, que es cuando algo entra en vos al escucharlo. No solo lo entendés, entra y deja huella. Y así puede ser música, escuchar a alguien cómo trabaja,
A mí me interesa mucho la gente cuando habla de cómo ocurrió. Gracias. A vos. Gracias. Gracias por escuchar Les Actuantes, un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar. Búscanos en redes como @lesactuantes y visítanos en lesactuantes.com.ar. Si querés darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.